Muchas gracias a CIMPAR por haberme invitado a poder compartir con ustedes esta conferencia en estos momentos tan convulsos. Voy a ver si subo la pantalla y podemos compartir la pantalla. Entiendo que estamos viendo la pantalla, ¿no? Bueno, como digo, esta es una conferencia que he preparado con Raúl Rodríguez, el director de la División de Estudios. Básicamente voy a pasar un poco, voy a reflexionar sobre las características de los informes periciales, que evidentemente son unas de las disciplinas mejor pagadas de nuestra profesión, pero también son aquellas que entrañan una mayor responsabilidad. La verdad es que he tenido la suerte y soy el director general de Intemac ahora mismo. Intemac, una empresa creada por el profesor Calavera, a quien muchos de ustedes conocen, que además les tengo que decir que ha sido capaz de superar el COVID, porque le ha afectado, pero gracias a Dios lo ha superado. Bueno, pues él desde hace muchísimos años ya instauró unas bases para que en todos esos trabajos que fuéramos haciendo relacionados con la patología de la construcción, pues nos atuviéramos a seguir un proceso racional para ellos, ¿no? Entonces, la ingeniería forense básicamente es la aplicación de los principios y metodología de ingeniería al estudio de daños en la construcción. Pero tiene una... Ay, perdón, por eso os preguntaba que si la estábamos viendo ya así, perdonadme. Como digo, tiene la ingeniería forense una muy fuerte relación con el sistema legal, ya que muchos de esos informes acaban al final pues siendo en una corte cuando se reconocen y se achacan responsabilidades en función de esos informes que se realizan. Entonces, bueno, básicamente, ¿por qué se nos piden? Se nos piden para determinar la causa de un siniestro o disfunción. Muchas veces sirven para comparar lo declarado por testigos y víctimas con evidencias físicas. También es muy importante verificar si se ha incumplido la normativa y, en ocasión, acaban concluyendo evaluando los daños y su posible reparación. Hay que tener muchísimo cuidado con la información que se nos traslada por parte de los testigos. Esto que viene aquí es un informe que se nos solicitó hace unos años. Podía haber sido un auténtico desastre. Esta es la boca norte del túnel de Viella. Tuve la suerte de hacer la inspección preliminar de este informe que realizó Intemac, y aunque era un informe solicitado por el Ministerio y la Dirección de Obra, digamos, puso toda la información que teóricamente necesitábamos para desarrollar el informe, nadie nos había señalado que existía toda esta carga en el momento en el que se había provocado la rotura. Cuando nosotros fuimos 24 horas después a hacer esa primera visita, pues ya habían retirado las casetas de obra y todas estas maquinaria auxiliar para la construcción del nuevo túnel que se había realizado. Por lo tanto, es importantísimo siempre recabar toda la información y la veracidad de esa información para poder construir un informe pericial bien documentado, ¿no? Por otra parte, la ingeniería forense, un tema muy importante es que es multidisciplinar, es decir, que abarca muchísimos temas de hidrología, temas de geotecnia, temas de materiales, temas estructurales, temas que afectan desde edificaciones a puentes, túneles, como hemos visto. ¿Eso qué ocurre? Pues desde nuestro punto de vista, para realizar esos informes periciales, lo deseable es contar con un equipo de ingenieros o licenciados con conocimientos de materiales, de geotecnia, con muchos
muchos conocimientos y muy distintos. Es evidente que un único profesional puede ser el autor del informe pericial que aúne ese conocimiento, pero desde luego tiene que hacerlo muy apoyado en todo el conocimiento de esos expertos. La realidad es que no existe en nuestros tiempos actuales personas capaces de abarcar todo lo que la ingeniería ahora mismo desarrolla, y por ello es siempre necesario pues pecar de humildad y hacer uso del apoyo de todos esos profesionales. ¿Cuáles son esas características que debe tener el autor del informe? Pues evidentemente una educación y una experiencia adecuada para llevar a cabo el estudio. Después una ética y una sinceridad intachable. Luego veremos algunas pegas de algunos peritos que de vez en cuando nos encontramos con ellos en juicios y en distintas peticiones de arbitraje. El conocimiento de las instrucciones y códigos estructurales es básico, no solamente de los actuales, sino de aquellos que sirvieron para diseñar o construir el edificio en el tiempo en el que se hizo. Esto es muy importante porque toda esta normativa ha ido valorando. La habilidad para recoger y valorar la información. Muchas veces hay informes muy bien construidos, pero están documentados en bases, en datos que no son válidos. Esto conlleva que al final la conclusión del informe pues, sea fácilmente rebatible. Es muy importante que el perito también tenga nociones del sistema legal. Desgraciadamente, al menos en España, es importantísimo la ratificación en sala. Hay extraordinarios peritos que posteriormente, cuando van a ratificar su informe en sala, pues primero desconocen las particularidades de esas situaciones. No es lo mismo hacer un informe pericial para un juzgado que para un determinado arbitraje en una cámara de comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante conocer todos esos vericuetos. Y desde luego también es importantísimo que tenga capacidad de expresar sus ideas y con rotundidad. Todos hemos visto a veces peritos extraordinariamente capaces que luego en la sala no son capaces de imponer sus ideas porque no son capaces de trasladarlas al juez. Bueno, el procedimiento para poder emitir un informe pericial siempre es el mismo. Primero hay que hacer un estudio detalladísimo de la documentación de la obra sobre el siniestro. Antes, en la ponencia inmediatamente anterior, hemos visto distintos siniestros y muchísimas veces es muy importante documentar muy bien pues, cuáles eran las condiciones meteorológicas, si había habido una evolución de daños o no en los últimos momentos, etcétera, etcétera. Nosotros todos esos datos los solemos construir realizando una inspección preliminar a la obra en cuestión. Es una inspección habitualmente basada, exclusivamente realizada mediante una inspección visual, en el que sí se suelen tomar algunos datos, porque a veces con los datos que se toman en esa inspección preliminar, pues se documenta más el plan de actuación, donde se señalan qué ensayos hay que realizar para poder fundamentar si el origen y el alcance de los daños que preliminarmente se han señalado, pues son los que efectivamente han causado el desastre, ¿no? También ahí se fija evidentemente las comprobaciones que se va a realizar y por último pues todo eso da lugar a un informe final y a una declaración judicial, que es importantísimo porque, como digo, hay muchas veces que el juez tiene el tiempo que tiene y básicamente, aunque se haya mirado por encima el informe, lo que espera es a la ratificación judicial para hacer aquellas preguntas que le parecen pertinentes, y entonces es importantísima la declaración judicial. Dentro de ese plan de actuación hay que valorar mucho qué ensayos se van a realizar. Estas 4 frases que coloco aquí, que son del profesor Luis Ortega Basagoiti, desgraciadamente una de las víctimas del COVID en España, pues son importantísimas desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, que si planteamos a nuestro cliente o al juez el realizar un informe preliminar que conlleve la realización de unos ensayos, pues es fundamental decir: la información que quiero, hay que saber con qué precisión necesito tener esa información, qué técnica me puede dar esa información y qué decisiones voy a tomar en función de esas decisiones, ¿no? Bueno, aquí simplemente señalar
circunstancias que vemos a veces en España. Hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener cuidado de esos peritos profesionales que son capaces de hacer peritaciones tanto de presas como de estructuras de edificación, como de puentes, como de muros. Es decir, es dificilísimo por todo lo que decía antes. También es curioso la a veces sorprendente elección recurrente de un perito. Y bueno, la independencia del perito, pues muchas veces, si efectivamente existe una relación entre el perito y quien solicita la prueba, pues hay veces que se desmonta todo ese informe pericial. Evidentemente hay que cuidar mucho la relación entre el perito y el juez, y todo eso tiene que ser muy tenido en cuenta cuando se pone en cuestión todo lo que se ha estudiado, ¿no? Es evidente que en ese primer informe preliminar que se hace, normalmente se hacen las primeras comprobaciones de cálculo, que cuidado, porque muchas veces sirven para estudiar si es necesario o no adoptar medidas de urgencia. Cuidado, porque de las medidas de urgencia a adoptar, como pueden ser el desalojo o como puede ser el apeo de algunos elementos, pues son medidas que incomodan a algunas de las propiedades y que pueden conllevar incluso reclamaciones económicas a posteriori, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado en ellas. Bueno, aquí veo algunos informes periciales que ha hecho Intemac. El de la izquierda es curioso porque es la Asociación de Ingenieros Civiles Española, un edificio recalzado, y se nos solicitó un informe pericial para ver cómo evolucionaba y qué es lo que ocurría, si el diagnóstico estaba bien hecho o no, ¿no? Entonces aquí muchas veces el trasladar a una figura como la que se ve ahí los daños, dónde están, cómo han evolucionado cada uno de ellos, pues es fundamental para poder fundamentar después el juicio que se hace en ese informe preliminar. El otro, lo que viene a la derecha, es el edificio España. El edificio España fue un edificio récord de Europa en su momento en altura y que ahora ha sido sometido a unas obras de rehabilitación y que, bueno, se ha convertido en hotel. Y como vemos aquí, pues es que el número de ensayos y de calas a realizar para poder emitir un juicio fundado sobre cuáles las condiciones estructurales de ese edificio, pues es brutal, como pueden verse, ¿no? El tema de las medidas de urgencia, lo digo, muchísimo cuidado, porque tan pronto como veamos alguno de estos daños que a nuestro juicio pueden poner en cuestión la seguridad estructural, lo mejor es que se actúe como vemos, para que no suceda lo que sucede aquí. Este es un caso en el cual se solicitó un informe pericial a Intemac, pero fue un informe forense, y forense porque ya había sucedido el siniestro. Sin embargo, en este caso los bomberos, que les llamaron cuando oyeron unos crujidos en la noche anterior, pues tuvieron la rapidez de retirar los acabados que tenían unos pilares de hormigón armado que no estaban a la vista, y al retirar los paramentos de madera, pues lo que pudieron ver fue unos elementos estructurales, como pueden verse, hay unos pilares absolutamente reventados. Inmediatamente sacaron a todos los inquilinos de esa vivienda y antes de 24 horas se produjo el siniestro que ven ustedes. Es evidente que el estudiar después lo que ha ocurrido, pues siempre es extraordinariamente complejo, pero puede, y en este caso así fue, señalar cuál fue la causa del siniestro. Bueno, todo ello me lleva, antes de pasar con los 3 casos que quiero tocar, los peritos evidentemente deben de contar con, deben de ser especialistas, y si no lo son, y si ellos lo serán en alguna o varias de las ramas de la ciencia de la construcción, deben de contar al menos con la asistencia técnica de otros para poder efectivamente confirmar algunos aspectos que desde luego no sean de su especialización. Tienen que tener la experiencia necesaria, tienen que ser independientes, tienen que tener una ética a prueba de bombas y desde luego ser inmune a las presiones, porque las hay, porque ese informe puede dar lugar a determinadas medidas y muchas veces aquel que lo pide pues no está conforme con aquello que se escribe. Bueno, pues ya sabemos que cuando aceptamos un encargo de estas características, pues estamos sujetos a ello.
Voy a repasar algunas recomendaciones que daba Pepe Calavera cuando empezábamos todos a trabajar en ello, aspectos relativos a la redacción, ¿no? La sencillez. Todos luego pueden ustedes ver en la presentación los textos, la versión original y la versión corregida, pero sobre todo, como decía Eduardo Torroja, lo que es fundamental es que al menos los ingenieros civiles conozcan un idioma y que ese idioma sea el español, pues es muy bueno para poder hacer informes como deben de ser, ¿no? El orden y la concisión en el informe es básico. Los informes tienen que seguir un esquema racional que se pueda seguir paso a paso con una muy correcta definición de por qué se han dado cada uno de esos pasos. La falta de orden en la exposición del informe normalmente coincide con la falta de orden de las ideas del autor, ¿no? Después también, señores, el informe ha de ser lo más preciso que pueda ser. Fíjense aquí la versión original que se señalaba y la versión corregida del informe, pues como evidentemente la información que se está trasladando es otra, ¿no? Entonces es muy importante que los informes sean lo más sencillos y lo más precisos. Vamos a pasar ya ahora a ver rápidamente 3 de esos siniestros que nos han ocupado en los últimos años en Intemac. Uno de ellos alguna vez lo hemos podido comentar, no nos habían dado autorización para escribir, para escribir sobre ello, y así, porque ha pasado bastante tiempo, pero estos son, los 2 primeros son algo más recientes. Este fue la caída de una cubierta que se iba a colocar en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid, la plaza de toros más importante, y el informe pericial fue digamos, complejo de realizar, porque desde luego había sido una empresa francesa quien había desarrollado la cubierta, era una estructura montable y desmontable. Ellos habían realizado esta cubierta en unas dimensiones más reducidas que la de la Plaza de Toros de las Ventas, pero bueno, pues el propietario y el gestor de la Plaza de Toros es un propietario de origen francés, y hubo una empresa francesa que presentó esta solución, una solución en el que el proyecto, en la solución, en la etapa final de construida, pues aparentemente presentaba unos coeficientes de seguridad admisibles. Y digo admisibles porque ahora veremos que frente a fenómenos de inestabilidad por pandeo, pues tampoco es que eran muy sobrados. Es compleja porque para que no saliera volando la cubierta apoyaba en unos muertos de hormigón que eran en los que descansaba cada una de las cubiertas, ¿no? Ahí vemos cómo quedó el enlace entre el anillo central y estas cubiertas una vez caída toda la cubierta, pero la realidad es que cuando analizamos la documentación observamos que simplemente habían contemplado la fase final una vez construida la cubierta. No habían tenido en cuenta, esta es, como digo, la modelización realizada por nosotros en fase final, en los cuales el factor de seguridad ronda el 2,04, pero era un factor de seguridad frente a inestabilidad por pandeo de los montantes comprimidos de la cubierta, con lo cual no nos dejó ya muy tranquilos que este fuera el resultado. Pero cuando fuimos al hacer el informe pericial, viendo paso a paso cómo se había llegado a la construcción de la cubierta, vimos que esa construcción se había realizado con una torreta provisional en la cual evidentemente los esfuerzos en la propia cubierta, en cada una de las correas, eran muy distintas, aparecían unas tensiones muy distintas, unas tensiones de compresión muy distintas a la de la solución final. Cuando efectivamente se realiza todo el proceso de cálculo para verificar cuál es la solución final, pues vemos que nos vamos a un factor inferior a 1 que explica la caída, una caída en la cual, en cuanto se produce la inestabilidad de una de las cerchas, pues se produce un efecto cremallera y cae toda la cubierta. Este coeficiente de seguridad simplemente aparecía colocando en las 2 cerchas antes de colocar el anillo central, colocando la acción contraria a las acciones que estaban soportando las propias cerchas mediante la torreta, ¿no? Es decir, que al final, bueno, pues
y esto es muy habitual en muchos siniestros de los que hemos estudiado en España, no se han tenido en cuenta las distintas etapas de construcción, sino solamente la etapa final. Esa es una historia que, desde luego, cuando se realicen informes periciales hay que tener muy en cuenta, porque muchas de las explicaciones de los siniestros tienen conexión con ello. El segundo de los casos que quería comentarles es otro caso. Este quizás no haya tenido tanta difusión, pero desde luego fue brutal, porque fue el colapso del depósito de agua de Lanzarote. Era un depósito bastante convencional. Aquí he metido solamente el esquema de armado de los muros, de los muros que se vinieron abajo, y como ven, bueno, pues parece mentira que un depósito relativamente grande, pero relativamente habitual, pues que con los años de vida que tenía este depósito, que no eran muchos, se viniera abajo, y se viniera abajo después de haber estado en servicio soportando el agua durante muchos años, ¿no? Entonces, como ven, ahí ven el esquema de armado, que, como digo, pues es un esquema de armado muy convencional, y los cálculos que realizaríamos para verificar estos muros pues son los habituales: determinar los coeficientes de seguridad y deslizamiento del muro y ver un poco las distintas secciones. Aquí pueden ver, es espectacular, prácticamente se había roto y uno de los diedros había avanzado pues casi 2 metros, y en el otro lado del diedro había volcado totalmente la línea de rotura de la solera. Bueno, cuando nos pusimos a estudiar este siniestro, ya digo que los primeros cálculos, y así cuando nos llamaron de el canal de Isabel II, que curiosamente, aunque esto está en Lanzarote, dependía de ellos este depósito, habían echado unos números fáciles que son relativamente fáciles de hacer, sobre esos esquemas de armado que veíamos antes, y les habían salido unos coeficientes de seguridad razonables. Bueno, nosotros en la inspección ya vimos que aparentemente había alguna sección fisurada en la solera, y que además había alguna corrosión incipiente de alguna armadura de la solera, que podía haber explicado pues esa rotura a tracción de la solera y esas caídas y ese siniestro tan espectacular que veíamos, ¿no? Y efectivamente, es decir, si en un primer momento, con unas determinadas características del terreno, una arcilla compacta, con la compactación que se señalaba en el proyecto y con un ángulo de rozamiento adecuado, pues el coeficiente de seguridad de deslizamiento era 1,15, y aparentemente la estructura estaba bien construida. Parametrizando el terreno, vimos que estas características del terreno eran relativamente sensibles a el que aportes de agua por filtración las alterasen, y vimos que ya los coeficientes de seguridad de algunas de las secciones, incluso del coeficiente de seguridad de deslizamiento, quedaba por debajo de 1, y explicaba perfectamente el siniestro. Entonces, en ese sentido, hay que tener muchísimo cuidado, hay que apoyarse, como digo antes, en expertos de materiales, en expertos geotécnicos y en expertos estructurales, para poder dar el servicio que queremos dar. Ya paso, y para ir acabando, al tercero de los casos. Este es un caso ya más conocido. Es un caso que, desgraciadamente, no hemos tenido autorización para escribir sobre él hasta muy recientemente. Es un proyecto de Enric Miralles, que era uno de los arquitectos más reputados en España en los años 90. Bueno, fue el arquitecto, por ejemplo, del Parlamento de Escocia, y como todas sus obras había hecho antes, y nosotros habíamos trabajado en el pabellón de Alicante. Esta fue otra obra muy conocida, que era el polideportivo de Huesca. La cubierta era una cubierta extraordinariamente singular, porque era una cubierta atirantada, en el cual los tirantes morían en dos macizos de anclaje. La luz a cubrir era muy importante, de 113 metros, y la geometría de la cubierta se conseguía lastrando con plomo o con hormigón ligero los cables que soportaban las cerchas, las vigas que recogían esa subestructura. Bueno, al final, como ven, ahí hay unos anclajes de retenida y unos anclajes al otro lado que soportaban estos cables. Y bueno, ahora es muy normal los cálculos de biela tirante. Realmente este es un anclaje relativamente fácil de calcular,
pero no se había calculado bien. Los autores del proyecto de estructuras son catedráticos reputados de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Todo el mundo puede cometer algún error y además ese error de cálculo, que era lo que realmente hacía que los coeficientes de seguridad de estas estructuras eran muy bajos, fue agravado por además un error de ejecución, porque se cambiaron los redondos de mayor diámetro de dirección, pensando que iba a funcionar la mayor de las direcciones, como si fuera una viga o una losa que iba a flectar en la mayor de las dimensiones, y se alteró en los redondos de diámetro 12, se colocaron en la dimensión en donde debían estar los diámetros del 8, por una recomendación además durante la ejecución. Bueno, la realidad es que al final esto fue lo que ocurrió, salieron disparados esos anclajes 20 o 30 metros más allá, y bueno, fue una suerte porque no hubo muertos, pero pudo haber sido un auténtico desastre, porque esto ocurrió una madrugada de un domingo y el sábado anterior habían estado trabajando 32 personas por encima de esa cubierta. Bueno, pues esos tres son los casos que he querido comentar, pero sobre todo quería dejar muy definidos cuáles eran los pasos y las características que debe tener todo informe forense. Bueno, aquí hay una serie de comentarios, lo pueden ver ustedes en la presentación. La constructora había cuestionado algunos de los elementos estructurales de esta estructura. Bueno, había habido algunos comentarios de otros expertos señalándolos que eran las típicas circunstancias que las empresas constructoras señalaban para encarecer la obra y corregir los presupuestos iniciales, pero este desde luego no fue el caso. Bueno, como ya singularidad para acabar la exposición, les diré que la segunda de las cubiertas, curiosamente, también tuvo un problema gravísimo, porque en este caso se había falsificado un certificado de calidad de acero y se había empleado un acero no estructural como si fuera estructural. Pero bueno, gracias a Dios aquí no hubo una caída y se pudo subsanar ese problema. Muchísimas gracias por su atención.